una canción para la introducción de mi video de aprendizaje de español. Pero Bella es de Italia. Entonces... I've learned Spanish for 30 days y este es mi resultado. What's up guys, it's Mahosi here. I might want to go to Spanish speaking places and seek for vegan option when I am going to travel, such as Chile, Spain and Mexico. So I decided to give it 30 days to improve my Spanish. And the reason why I said I improve my Spanish is because I actually has been studying Spanish for 2 months in my university for my beginner course. And today is gonna be the first day of the challenge. Here's how I am speaking. Me llamo Marco, soy estudiante de Universidad Chino de Hong Kong. Estudio ciencias. Soy 19 años de edad. ¿Tienes 19 años? ¿Estoy o soy? Tengo 19 años de edad. Me gustan tocar el piano y escuchar música hip hop y de anime. Me gustan levantarse de pesas. Sí, levantar pesas, sí. Y ejercicio 5 veces por semana. Estoy terminando mi ejercicio mañana. I have just finished the exercise. Vale, he terminado, sí, esta mañana. ¿Tienes tu cena ahora? ¿No? Todavía no. Oh. No he cenado. Voy a cenar, sí, supongo después de hablar contigo. Vuelvo a casa y sí, tengo que pensar que voy a comer. No sé qué voy a comer. So that's how I speak Spanish. Let's see what's gonna happen during these 30 days. So this is the final day of my 30 days challenge. During these 30 days, my approach was to use the effortless method. That is to use the methods that I wasn't feel like I was doing something that I was forced to. I found ways that I could stick to, that I like and were easy to do, and that made me feel no pressure at all. So I did 4 things. 1. I watched Spanish dramas, which were Money Heist, which is La Casa de Papel, and The House of Flowers, which is La Casa de las Flores. 2. I watched Spanish YouTube videos from the YouTube channel called Vida Vegana, and it was a channel about vegan food, which I was interested. 3. I listened to Spanish broadcasts when I was cooking, and they were Coffee Break Spanish and Spanish Language School. 4. I chat with a native speaker for at least once a week. Among the 4 things, I think that practicing with a native speaker is the most efficient way to learn a language, since learning without using is like eating without using your calories. It was useless. Before this whole challenge, I downloaded an app called HelloTalk, which is a language exchanging app just to chat with people from different countries using text messages and voice messages. I wanted to use this app to practice language with different countries' people. However, I found that I was relying heavily on Google Translation. My language learning progress slows down a lot. Then I found Claudia. She lives in Hong Kong and she teaches Spanish in Hong Kong. I told her that I was gonna do a 30 days challenge of learning Spanish and asked whether she could talk to me for at least once a week using some kind of online platform, and that whether she could spend 15 minutes to talk to me each time. Surprisingly, she gave me all her available time slots throughout the week, and I asked whether I could choose all of them, and she said yes. Podemos hablar el martes, el miércoles, viernes y sábado. ¿Qué días quieres hablar? ¿Quieres hablar un día, 2 días o 3 días? Las más días, las mejoras. Vale. Más días es mejor. Si tú puedes hablar por 3 días, entonces 3 días es muy bien. Vale, es perfecto entonces. Ok. From then, I talked to her for at least 2 times a week. Comí a las 17:30 ayer. Comí una gran manzana
y un plátano. Estoy decidido a convertirme en un entrenador físico. Sé que sería difícil y tal vez no gane mucho dinero, pero creo en mí mismo y daría lo mejor de mí para lograr mi objetivo. No escucharía a los distractores, sino solo a mí mismo. Estoy 100% seguro que puedo hacerlo. Gracias por escucharme. Muy bien, muy buen texto. Gracias. Muy bien. Cuando estaba en forma 2, mi maestra de clase tenía una mantra de hablar poco. Un día, durante nuestra lección de inglés, le aseguré a mi amigo que contara las veces que la maestra dijo la palabra alright. Entonces contamos que dijo alright por más que 500 veces en una hora. Desde entonces, y mis compañeros la llamamos señorita alright. Tiene 3 animales en tu casa, ¿sí? Sí, son 3 tipos de animales. Uno es un perro, otro es tortuga y otro es... Gato. No tengo gato, es pez. La comunicación era la forma más simple y básica de establecer vínculos con los demás. Inspirado por su acción y palabras, decidí aprender más idiomas para conectarme con la mayor cantidad posible de personas en todo el mundo. Muy bien, muy bonito. Me conmovieron las palabras del director. No nacieron en un ambiente tan bueno como el nuestro, pero podríamos proporcionarles educación para mejorarlos, enseñándoles a retribuir a la sociedad en el futuro. Me sentí honrado de tener este trabajo y agradecido por lo que tengo. Gracias por escucharme. Muy bien. Bueno, buen texto, Marco. And at the 8th time that we've talked, instead of having a script in my hand, I decided to do something special, which is to just talk about random things that happened to me the day before, and this is what happened. Y le dije luego, ¿qué es tu trabajo de sus sueños? El insecto. Perdón. Dijo, el trabajo de mis sueños es para convertirme en un youtuber, ¿no? No entiendo. ¿Qué ha dicho? ¿Qué dijo? ¿Cuál era su trabajo de sus sueños? YouTuber. YouTuber. And as you can see, without a script in my hand, I forgot a lot of words that I've learned, and I stuttered a lot. And by the way, if you're new to this channel, make sure to hit the subscribe button and hit the notification bell, since I will be posting on every Sunday and you would not want to miss out on the future content. En 2011 dejé... No. 2011. ¿Dos qué? 2011. 2011. Es más diferente de inglés. Sí, es verdad. Es un tema interesante porque yo en mis clases con muchos alumnos, tanto adultos como adolescentes, tienen este hábito de usar Google Translator y a veces Google Translator es un poco loco porque traduce a veces muy bien, pero también a veces muy mal. Pero mis alumnos es como, no pasa nada, uso Google Translator, o Siri, ¿cómo se dice en español? Siempre están hablando con el teléfono en vez de hablar conmigo y es como, ¿por qué?
Y algo de ellos usan las función de foto, de Sí, fotografía, y sí, usan sí. foto y traducción. Yo, yo creo que Google Translator es una buena idea, es bueno. Por ejemplo, para mí, como extranjera en Hong Kong, a veces sí. es muy útil cuando voy a un restaurante Sí. y tienen menú solo en chino. Yo puedo entender algunas palabras como tosi, pan, yok. Yo puedo entender algunas palabras. Muy bien. Pero no todo, es muy difícil, especialmente cuando el nombre del plato no es un nombre típico, es como el rey y la montaña o bla, bla, bla. Hay nombres de comida que es muy raro. Entonces, tengo que, quizás tiene ingredientes debajo en paréntesis, entonces sí, con la foto es como, arroz, pescado, vale, pollo, no, esto no, entonces para mí está bien. 2 años antes participé en un campamento de lingüística. Era gratis y tomó 4 días y 3 noches. En el primer día conocí a muchas personas de otros países en mi grupo. Había las personas de Tailandia, Bélgica, África, Taiwán, Macao y supuesto de Hong Kong en mi grupo. Después solo 1 hora de juego de romper el hielo, ya hablábamos mucho entre nosotros. Eran de mentes abiertos y simpáticos. Although she had agreed to talk for at least 15 minutes each session, we ended up talking for at least an hour or even up to 2 hours sometimes, and I've learned a lot during these times. Each time I prepared a writing and read them out loud to her. I thought she would just ask random questions and chat about the topic of my passage that I've prepared. Instead, she gave me detailed advice about my passage, and she corrected all my mistakes regarding the grammars or word choice or the sentence structures, and she corrected all of them. Aquí luego le dije, no está mal, está bien, pero it's a little bit like oral style. So because it's a writing and I'm very picky actually. So this is my fault. I could be more easy on you. I could be like, oh yeah, it's fine. No, está bien. But I think I can push you further. Sí. Puedes hacerlo mucho más perfecto, ¿no? Sí. Entonces, aquí yo creo que es mejor decir, por ejemplo, then, no, after you hear what he said, then you react, then you say something. Entonces, then, ¿sabes cómo se dice then en español? Entonces, Correcto. Entonces, aquí pienso que es mejor decir entonces. At last, after correcting all the mistakes, we would have a casual chat about random stuff after the 1 hour of conversation, if we still have time. pero ¿qué es tu religiones de España? ¿Cuáles son las religiones en España? Cristiano católico is one of the mains. I've been raised Catholic myself, but I don't practice any religion since probably, and I'm not sure, but I've never been a religious person. So if I do something, it's because my parents forced me when I was a kid. I don't really believe in much, but I do think maybe there is some force, but not really God or something else. Vale. At the beginning stage, when I was preparing my writing, I relied heavily on Google Translation and SpanishDictionary.com. You can see from the amounts of brackets that I've used, those were the unknown words choice to me. Tengo una pregunta. ¿Tenía tantas ganas de acostarme en el escritorio por ganas? ¿Qué significa de ganas en aquí situación? Ganas significa make or made or again, pero en esta situación quería decir I wanted to lay on the desk and sleep so badly, pero ganas es again, ¿es correcto? Aquí el verbo tener ganas significa be looking forward.
Es una expresión. Oh, After some times, I still have a lot of words that I didn't know. ¿Cómo se dice when he said? cuando dije que Cuando dijo, At the last week, I tried not using Google Translation, but I still have to use SpanishDictionary.com to find the conjugations of the word choices for past tense. But I made a lot of mistakes using my own knowledge to write the passage, and by a lot, I mean hell of a lot. ¿qué es el problema de no me sentía extraño? Es como they didn't feel I was strange, ¿sí? claro, porque en inglés quiere decir they didn't feel weird around me, or they didn't felt it was weird. Entonces, puedes decir they didn't see it weird. Normalmente decimos ver extraño, to see something strange. No lo veían extraño, they didn't see it Oh, weird. see it, like see the behavior as well, ¿sí? Mm. Oh. Al principio escribí por idiomas. Quiero que la palabra idioma es femenino, pero es masculino. Sí. So here's my final thoughts. 1. Spanish is very easy if you have a certain familiarity of English. Spanish has the same sentence structures, same pronunciation of vowels, and same or similar word choices as English. For example, if you want to say I have an apple, you could say tengo una manzana. For the vowels A, E, I, O, U, they will be pronounced as A, E, I, O, U in Spanish. And it was very easy. You don't have to twist anything of the pronunciation, and it applies to all the Spanish words. Some of the words in Spanish are the same as English. For example, for the word original, it was pronounced as original, original. And for my name Marco, it was pronounced as Marco, Marco. Number 2, Spanish speakers speak really fast. Like other Latin languages, the speed of Spanish is like 1.5 times that of English for most of the time. I could hardly catch up what the people say. Dices, ¿has terminado porque hoy es tu último día de ejercicio o entrenamiento? Disculpe, perdón. Última ¿qué? Último, tú has dicho que haces ejercicio 5 días a la semana, ¿sí? Entonces, ¿hoy jueves es el último día o es...? ¿Por qué dices hoy has terminado? Disculpe, un poquito despacio. Vale, más despacio. At the very beginning, the only words that I could remember were vamos, oye, vale, gracias, buenos días, buenas noches, hola, adiós, nos vemos, hasta pronto, okay. However, after some time, I got used to their speaking speed very soon. And finally, for number 3, past tense in Spanish is very complicated and difficult. For me, there were 2 types of conjugations of past tense in Spanish, which are imperfect and preterite. Even for now, I was still confused and messed up with the use of them, and I am still figuring out the correct timing to use them. So, lastly, I want to thank Claudia. Even though I didn't have fame and that she was busy all the time, Jueves tengo muchas clases. El jueves es un día largo para mí. she taught me for free the whole time, and that she spent so much time teaching me with patience. For teacher es podemos ¿Podemos? sí, or should we Deberíamos también. deberíamos decir si maestro o profesor por teacher Buena pregunta. en escuela secundaria. En escuela secundaria normalmente es profesor, pero maestro, maestra es posible, se puede, pero normalmente se utiliza en primaria. She is such a great person, and I could still not believe that she gave me all this knowledge for
free. And even for now, after this challenge, she has agreed to teach me for the rest of the time, and I am feeling so grateful for her. Creo que es solo un casual charla, pero después de escribir un texto, tú corregirme errores más cuidadosamente. Está más I forgot the word grateful again. Agradecido, estás agradecido. Tal vez puedo enseñarlo cantonés por algunos tiempos. Es como un desafío. A la inversa, ¿no? Do the opposite thing. Like now it's you teaching me Cantonese and me bringing you the text. Enseñarme y enseñarlo. Entonces, enseñarme, enseñarte. Enseñarte. And it was what it is. Wanna tell me if I did great or if I messed up with it? Comment down below to let me know. And these are my intentions for the whole time, and now I will switch to Spanish. Mi intención durante todo el tiempo estaba ver lo que podía lograr en solo un mes y hacer que mis días fueran significativos. En segundo lugar, quería conectar con las personas de diferentes países. Creo que intentas hacer algo, tu probabilidad de éxito no podría no ser del 100%, pero si no lo intentas, seguramente fracasarías. Si eres de Hong Kong, sabrás a qué me refiero. En el futuro, continuaré haciendo diferentes desafíos para aprender cosas nuevas y mejorarme. If you have any kind of skills that you want me to learn, either that is in languages or in productivities or in sports, just comment down to let me know. So this is the end of today's video, and if you like today's video, make sure to like and subscribe and hit the notification bell to not miss out on the future content. And until next time, peace. ¿Cómo tú conocí tu marido en Hong Kong? ¿Cómo tú conociste Conociste. a tu marido en Hong Kong? Sí.